Escala en París. Florencia Valdés. Bienvenidos a Escala en París, un programa de Radio France Internacional y de France 24. Es un placer estar con ustedes. El boom de la gastronomía latinoamericana es innegable. Chefs latinoamericanos están tocando el cielo con una multiplicación de estrellas Michelin y los rankings mundiales premian la creatividad de la región. En la edición 2025 de los 50 Best, los 50 mejores, 10 restaurantes latinoamericanos se destacan. La gastronomía peruana y mexicana siguen dominando, pero otra cocina también compite en las grandes ligas, y eso es la cocina ecuatoriana. Con grandes nombres como Mauricio Acuña o Pía Salazar, repostera conocida a nivel internacional, Ecuador exporta menús de primera hasta París, capital del buen comer por excelencia. Y precisamente de buen comer vamos a hablar con el chef ecuatoriano Raúl Mesa, que abrió hace poco Le Vertueux, el Virtuoso, un restaurante muy bien recibido por la crítica. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Muchos chefs cuentan que su amor por la cocina empieza en el horno familiar, pero no es su caso. Con usted empieza muy pequeñito. Cuéntenos. Exactamente, pues mi amor por la cocina comenzó a los 12, 13 años, donde cuando recién llegamos a París, a Francia, con los primeros videos de... Con los primeros con las- shows televisivos sobre exactamente, con los cocina, primeros Top shows Chef, MasterChef. sí, con los primeros shows televisivos, MasterChef, Top Chef con Cyril Lignac a la época cuando estaba ahí. Es un chef francés muy conocido, Cyril Lignac. Y con él fue mi interés por la cocina y poco a poco cogí el amor por esa cocina francesa tan conocida por el mundo. Y esa llegada a Francia a los 13 años, ¿hubo algún choque cultural gastronómico que le llamó la atención a su paladar? La comida francesa realmente fue un gran descubrimiento. La ratatouille, yo me acuerdo que mi madre adora la ratatouille. Es el plato privilegiado que teníamos en la casa antes que la cocina ecuatoriana. Y Que es esta preparación con berenjena, con con berenjena, con calabaza, calabaza. tomate, muy simple, pero es emblemático. Sí, eso realmente es algo, pienso que es un pilar de la gastronomía francesa. Simple, pero con gran complejidad para que sea buena, con los productos frescos. Y mi madre es alguien que le gusta comer productos bio, productos muy buenos. Y poco a poco le interesa la cocina francesa y después a un estudio en los centros gastronómicos en París, que son muy importantes, tienes muchos centros gastronómicos. Entonces aquí la formación es muy intensa tuve la oportunidad de trabajar como apprenti en un restaurante con estrellas Michelin. Sí, empezó usted con los grandes, con Michel Roston, Sí, que tiene 2 exactamente. estrellas Michelin. Tiene hasta ahorita ya varios años 2 estrellas Michelin. Eh, un, Primero no cogía apprenti, no cogía Es el aprendizaje. aprendizaje, no cogía gente en aprendizaje y cuando yo fui uno de los primeros que cogió. Y la barra la puso muy alta. La barra para mí me dijo, en 3 meses tienes que estar en lo alto, aprender y seguirnos. Y poco a poco fuimos avanzando. Me quedé 2 años haciendo todos los puestos. Aprendí con él las guarniciones, después pasé por el pescado. Poco a poco fuimos avanzando y terminé aprendiendo a hacer las salsas, las cortes de las carnes. Todo eso fue muy interesante. Y luego también trabajó con Alain Sonderans, que son 3 estrellas Michelin, y dice, usted aprendió la técnica, la base, pero además de la exigencia, ¿qué le dejó esta experiencia con los mejores chefs? Sonderans me dejó realmente una muy buena experiencia. Ahí encontré amigos que los tengo hasta ahora que son chefs. Eh, Él era uno de los primeros a mezclar la comida japonesa con la francesa. Trajo muchos productos japoneses de ahí. Y fue un gran aprendizaje también con esta persona porque pude avanzar en todo lo que era mezclar las comidas, eh, obviamente en el nivel asiático en esa época. Y un buen aprendizaje me dejó sobre todo la
la cultura de trabajar súper bien, de ser exacto, nos dejaron realmente, esas escuelas te enseñan realmente a ser preciso, constante, y amar lo que haces, porque si no lo amas realmente con la, Con el con trabajo el que es. trabajo, con el ritmo que imponen esas casas, es el amor a la gastronomía, sobre todo un amor. Mezcla y precisión que vamos a encontrar en Le Vertueux, pero antes de hacer esa mezcla, el repertorio ecuatoriano no formaba parte de su cocina. Conocía poco la cocina ecuatoriana. ¿Cómo se hace ese encuentro con su cultura? A lo largo, poco a poco fui subiendo, comencé como apprenti, chef de partie, hasta el punto donde ya llegaba a ser su chef, Que a los son los 25 diferentes años, puestos que se exactamente. ocupan en una brigada. Aquí la diferencia es que puedes tener el máster en gastronomía cuando vas a los grandes restaurantes, comienzas como comí, pase lo que pase, y Desde abajo hasta arriba. desde abajo y tienes que tú ganarte el puesto para que alguien te llame chef es realmente, nadie te lo va a llamar hasta que tengas ya el tiempo y que un chef La te llame chef, experiencia. exactamente, antes que nada. Y de ahí, cuando llegué a su chef, siempre me habían pedido que haga comida sudamericana o comida ecuatoriana y era poco conocida hacia mí. Más está sobre la gastronomía francesa y en el 2015 viajé a Ecuador. Era un viaje corto primero, que finalmente se fue por un gran periplo, un gran Un periplo, un gran viaje por la región, por Colombia, por Perú, si no me Colombia, equivoco. Ecuador, Perú. Tuve la suerte de estar en la Amazonía, en Galápagos también. Viajé toda la cordillera de los Andes, conociendo la papa, el maíz, las variedades inmensas que hay de papa, las variedades inmensas de maíz, el verde, el plátano, todo lo que es el pescado, la manera de cocinarlo, muy diferente acá. Los gustos, los sabores más que todo. Conocer todos esos gustos, esos sabores que poco a poco lo fui aprendiendo a lo largo de mis viajes, durante 3 años antes de regresar acá. Volvió a trabajar en una casa muy prestigiosa, pero ya está la semillita plantada de abrir este restaurante que abre ahora en marzo del 2025. ¿Cómo define su carta? ¿Cómo define su trabajo? Al regresar pude trabajar en el Georges V, con una estrella Michelin, y ahí tuve la oportunidad de conocer al jefe Lantadón, que está casado con una mexicana. Y tenía ya esa mezcla que él hacía ya un poquito con la cocina mexicana. Y de ahí, siempre tuve en mente abrir un restaurante para mostrar un poquito la gastronomía francesa, porque no hay un restaurante realmente gastronómico ecuatoriano aquí. Entonces, para mostrar un poquito de la cocina, a los franceses, un poco de la gastronomía y de los sabores ecuatorianos aquí en París. En su carta podemos encontrar en su menú, hay foie gras escalfado en cacao de Perú, acompañado de un condimento de maracuyá o fruta de la pasión, según como le decimos, camarón carabinero encocado con ñoquis de banano verde. Así es su carta, es esta fusión de ingredientes, pero es más que ecuatoriano, tal vez es cocina latinoamericana. Sí, es un poco más mis viajes que a lo largo del tiempo que pasé en América del Sur. Entonces tenemos productos sudamericanos, cacao, café, productos que van a venirse a mezclar con los productos típicos franceses de aquí. Entonces el foie gras, el cacao es realmente algo que se inspira un poquito sobre la cocción, sobre el cacao un poco salado, como hacían en México en la antigüedad. Entonces, y lo venimos realmente a pocher al foie gras, lo venimos A a marinar y a escalfar. pocher, y Ujú. a escalfar con una salsa de maracuyá vuelta que ya viene de de Sudamérica. Entonces es realmente súper frutal. Es frutal, tiene ácidos, realmente un poquito más diferente de la manera en que se come aquí el foie gras, que ha tenido muy buena acogida aquí. La gente que ha probado le ha gustado, le ha gustado esa mezcla entre el amargo del café, el foie gras, lo ácido del maracuyá, súper interesante. La apertura de su restaurante se inscribe en un boom de restaurantes gastronómicos y no gastronómicos latinoamericanos en París. ¿Cómo explica usted este gusto, esta multiplicación de restaurantes que no todos hacen
la misma cocina fusión que usted, pero sí que está una carta muy marcada, un menú muy marcado por la cocina latinoamericana. ¿Cómo lo explica? Poco a poco la cocina sudamericana se está haciendo conocer mucho más. Eh, la, el gusto, los sabores son propios, son interesantes. Cambia un poquito también de la influencia asiática que había antes aquí en París y ayuda a descubrir sabores, productos, frutos muy, muy interesantes, mucho más, con gustos mucho más fuertes, mucho más ácidos, que a los ecuatorianos, que a los franceses les está gustando mucho más. ¿Es necesario hacer esta fusión para acercar al público francés a esta gastronomía, pasar por el foie gras, pasar por las técnicas francesas para que realmente se pueda hacer ese puente o se pueda hacer una comida, digamos, 100% ecuatoriana? A ver, nosotros hicimos muchos test antes de lanzar los menús. No es necesario utilizar el foie gras. Podemos utilizar la comida un poquito más natural, como hacemos en América Latina. Pero sí, lo que sí hay que es que adaptar los gustos, porque muchas veces lo que tuvimos es que los gustos eran demasiado fuertes o no bien acogidos. Entonces, poco a poco vamos regulando los sabores, regulando lo ácido más que todo. Y para llegar al paladar francés, que sí está ávido de encontrar nuevos gustos, pero al mismo tiempo quieren también tener la armonía en los platos que tienen aquí. Hay que educar los gustos, Sí, entonces. exactamente. Poco a poco nosotros los fuimos rectificando, haciéndolos más para el paladar francés. Si nuestro público tuviera que conocer un solo plato ecuatoriano, ¿cuál sería y por qué? A mí me encanta el encocado. El encocado es realmente tiene todos las características. Es frutal con el coco, la acidez, ¿Qué ingredientes tiene el encocado? A ver, tiene la base de la comida ecuatoriana es un aliño. Nosotros le hacemos un aliño, hacemos una guarnición de salteada con leche de coco y está con ¿Con leche pescado? de coco, pescado y tiene un limón, ese cítrico. Entonces ese frutal cítrico es muy interesante. Pues un encocado que encontramos en el menú de l'Ouverture, el restaurante del cual usted es chef. Pues hasta aquí se nos queda el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Le deseamos mucho éxito con esta aventura. Gracias a ti. Y muchas gracias a todos ustedes por su confianza. Saben que estamos también en rfimundo.com y france24.com. Hasta la próxima. Eso. Es precioso. Lo escuché sin parar. Es histórico. Me encanta. La cultura resuena todos los días en France 24. Soy Natalia Mendoza, su corresponsal de France 24 en Roma. Sigan conmigo todas las noticias de Italia en nuestros noticieros y en la programación diaria. Natalia Mendoza, una de los 200 corresponsales de France 24 en el mundo.